Estamos una vez más De Vuelta con la Historia y continuamos en este programa con una serie de entrevistas especiales que ha realizado el canal Yubarta Televisión con motivo de los 20 años de vida académica de la Universidad del Pacífico. Sabemos que la institución fue concebida por una ley del año 1988, pero solo en el año 2000 la universidad inicia labores, y por este acontecimiento especial hemos realizado una serie de entrevistas con personajes, con funcionarios, con docentes que podríamos llamar pioneros o de la primera generación de la Universidad del Pacífico. De modo que para avanzar en esta serie de entrevistas nos estamos acompañando también, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de Harold Alberto Tavera, comunicador social y realizador del canal Yubarta Televisión, quien ha dirigido esta serie de entrevistas y a quien me complace saludar. Harold, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros, acompañándonos en la dirección de este programa De Vuelta con la Historia. Muchas gracias, Gersaín, a usted por la invitación y bueno, dispuestos a seguir conversando sobre lo que son los 20 años de vida académica de la Universidad del Pacífico, hoy con una invitada muy especial. Se trata de una de las profesoras fundadoras del programa de arquitectura de la institución, la profesora ya jubilada Gilma Mosquera Torres. Bueno, y usted tuvo la oportunidad, Harold, de hablar con la profesora. Les contamos a nuestros televidentes de Vuelta con la Historia, pues una persona de muchísima trayectoria que pudo marcar los primeros pasos del programa de arquitectura y con la cual pues se adelantó esta conversación, podríamos decir, reposada, tranquila y reflexiva en el marco de este acontecimiento especial para la universidad. Hablemos un poco de esa entrevista y las preguntas que usted formuló para la profesora, Harold. Así es, Gersaín, tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Cali, donde reside la profesora Gilma Mosquera Torres. Recordar que ella es arquitecta, estudió en la Universidad Nacional de Colombia, es una de las estudiantes reconocidas por su trayectoria laboral y académica de esta universidad, y fue profesora por mucho tiempo de la Universidad del Valle en Cali, Gersaín. Y estuvo acá en el año 1999, llegó a la Universidad del Pacífico en el año 1999 a constituir, a crear todo lo que era el currículum del programa de arquitectura. Por aquella época, 1999, la Universidad del Pacífico todavía no estaba abierta a la comunidad, todavía no tenía vida académica. Ella llegó con dos profesores más también jubilados de la Universidad del Valle. Y nuestra primera inquietud para la profesora Gilma Mosquera Torres fue precisamente en qué circunstancias llegó a la Universidad del Pacífico. Yo me vinculo a la Universidad del Pacífico antes de que se abran los programas, con dos profesores de la Universidad del Valle también jubilados, con Eduardo Brujés y Ricardo Aguilera. Organizamos el programa de arquitectura, el currículum del programa de arquitectura en 1999. Y ya posteriormente, cuando inicia la universidad, entonces me vinculo como directora del programa y como docente también del mismo programa. Gersaín y estimada audiencia, sí, efectivamente la profesora Gilma Mosquera Torres llega a la Universidad del Pacífico con el objetivo de crear lo que fue el currículum, el primer currículum de este plan de estudios, y también hacer su primera directora de programa. Queremos que la doctora Gilma ahora nos cuente precisamente y nos hable de esa primera tarea que tuvo que adelantar, que fue muy importante, pero además también ella nos habla de
el enfoque que tiene el programa de arquitectura que se empezó a consolidar por aquella época, que tiene que ver con lo que se denomina bioclimática, o también como está relacionado con las condiciones geográficas y del clima que tiene en este caso el Pacífico colombiano. En primer lugar, había ya de todos modos un programa general y digamos especificado en algunas asignaturas, pero lo ajustamos primero en consideración a las características de la universidad y hacia buscar unos énfasis en la formación de los arquitectos, primero con el enfoque bioclimático, pero más que bioclimático, el enfoque hacia la región, formar arquitectos conscientes y conocedores de la región para desarrollar posteriormente pues distintos programas y proyectos. Otro énfasis en el que insistimos fue el énfasis del conocimiento de la región, la geografía, la historia de la arquitectura. Digamos, todos estos muy enfocados hacia lo nuestro, indudablemente teniendo las consideraciones universales y de lo que es pues toda la formación en términos del conocimiento universal y de la formación de los arquitectos. Pero no queríamos formar arquitectos que conocieran muchísimo sobre la arquitectura, por ejemplo, histórica en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y la actual, y no conociéramos nada sobre nuestra cultura y nuestra arquitectura, ¿ya? Y las consideraciones que ustedes llaman bioclimáticas, las consideraciones de las características geográficas y humanas del Pacífico. Y creo que hay otro aspecto también muy importante, es el de la recuperación y valoración de nuestra arquitectura y de nuestros procesos, digamos, habitacionales, urbanos, culturales en esto, ¿no? Hacer ese reconocimiento como elemento fundamental para la formación de arquitectos. Y en la entrevista sostenida con la profesora, con la arquitecta Gilma Mosquera Torres, ya nos contaba y ya nos sugería Harold Alberto Tavera que ella vino acompañada también de dos profesores. De eso habló Harold con la profesora y de ese grupo humano que ella logró concitar para que la acompañara y que abrió relaciones para la Universidad del Pacífico. Muy interesante esa faceta de la profesora Gilma Mosquera, Harold. Así es, Gersaín. El doctor Barona no solamente contactó a la doctora Gilma Mosquera Torres, sino también a otros dos profesores del programa de arquitectura, jubilados y con gran experiencia en el área docente, y con ellos es que se gesta todo lo que es el currículum y los primeros años del programa de arquitectura. Le preguntamos a ella precisamente cómo fue que se dio esta relación, este contacto del doctor Barona también con estos dos profesores destacados de la Universidad del Valle que llegaron junto a ella. Bueno, en un momento el doctor Barona nos buscó para preguntarnos si podíamos hacer parte de digamos, de estos procesos de organización de una universidad, del programa de arquitectura, y nos podíamos vincular. Entonces, tanto a mi esposo, Jacques April Nice, como a mí, y a los otros profesores que eran compañeros míos de la universidad y con los que había desarrollado algunos trabajos, pues entonces yo les acerqué también a estos, digamos, a estos procesos de definición de un programa de arquitectura. Y después continuamos dictando las distintas asignaturas, ¿no? Participando en la formación. Y una de las publicaciones más emblemáticas, de las primeras que se realizó en la Universidad del Pacífico y que ha sido muy significativa por la importancia del contenido de esta publicación, tiene que ver también con la profesora Gilma Mosquera. Harold, hablemos de eso. Así es, Gersaín, la profesora Gilma Mosquera estuvo casada por muchos años con el profesor francés Jacques April Nice, un docente con mucha experiencia en los temas de urbanismo,
y especializado en las formas constructivas que se dan aquí en el Pacífico colombiano. Quisimos saber también cómo se vincula él a la universidad, porque él también fue docente aquí de la institución y, como lo menciona usted, Gersaín, de hecho gestó una publicación muy importante para la universidad y para la ciudad, que Gersaín nos recuerda el nombre. Génesis de Buenaventura. Génesis de Buenaventura. Muy bien, entonces ella nos habla y nos cuenta un poco también de la primera época, del tiempo que estuvo aquí en la Universidad del Pacífico, de cómo llegó Jacques April Niceta. Jacques April dictaba algunas asignaturas, la asignatura de historia urbana, historia de la ciudad, que está muy enfocada definitivamente a nuestros procesos urbanos colombianos y procesos urbanos del Pacífico, ¿ya? Y como investigador, ¿no? Entonces, digamos que Jacques April aprovechó esa enorme oportunidad de estar vinculado a la Universidad del Pacífico y estar allá para continuar desarrollando sus investigaciones sobre la ciudad colombiana, específicamente la ciudad de Buenaventura. Con la profesora, como ya lo hemos anunciado, que hace parte de ese grupo de pioneros, de pioneras de la universidad, se pudo explorar también esa parte. ¿Cómo era la universidad en ese momento? Así es, Gersaín, año 1999, como ya lo mencionaba antes, todavía la Universidad del Pacífico no tenía vida académica, pero sí tenía vida administrativa y funcionaba en una institución educativa de aquí, de la ciudad, del distrito. Sobre este tema, sobre este aspecto en particular, nos habla la profesora Gilma. Una institución, primero que en ciernes, donde había, digamos, un cuerpo administrativo bastante importante, mientras que los profesores éramos muy pocos, sencillamente, desde el punto de vista, apenas los necesarios, diría yo, y desde el punto de vista de su infraestructura física, pues funcionábamos en un colegio, ya en parte de un colegio, porque además siempre estaban interactuando los estudiantes de ese colegio, ubicado digamos, en la ciudad, dentro de la ciudad. Era supremamente estrecho, supremamente difícil para iniciar. Realmente no teníamos la infraestructura necesaria, era incómodo, ¿no? Había mucha interferencia con el colegio, pero digamos que los profesores teníamos entusiasmo para poder lanzar este proyecto de una universidad estatal nueva en Buenaventura, ¿no? En la zona de Buenaventura, teniendo la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó. Continuamos con nuestro programa De Vuelta con la Historia, en esta entrevista especial realizada con la profesora Gilma Mosquera Torres. Se trata en este caso de explorar en las memorias y en las vivencias de esas personas que dieron los primeros pasos acompañando al rector fundador de la Universidad del Pacífico. De eso habló Harold con nuestra invitada. Así es, Gersaín. Importante mencionar que la profesora Gilma Mosquera es de origen chocuano, y cuando el doctor Barona la contacta, pues precisamente este fue uno de los aspectos que tuvo que ver con que ella se interesara en este proyecto académico que estaba en ciernes en ese instante, año 1999, empezando casi el nuevo siglo. Pero no fue la única razón que nos expuso la profesora Gilma Mosquera. Tuvo otras motivaciones para aceptar esta propuesta, este proyecto de gestar el programa de arquitectura de la Universidad del Pacífico. Mira, yo soy docente, ¿sí? 42 años de docencia calificada en la Universidad del Valle, y digamos con esa formación docente y además como investigadora nos entusiasmamos, mi esposo y yo, con la idea de una nueva universidad, ya, no solamente con elementos
de docencia, sino también de investigación y de extensión al medio, que eso es las actividades fundamentales de una universidad. Nos entusiasmamos para contribuir a ese proyecto, a ese gran proyecto de universidad, ¿no? Y entonces aportamos desde nuestra perspectiva académica, desde nuestra perspectiva como investigadores que veníamos investigando el Pacífico desde hacía ya muchos años, ya los procesos urbanos del Pacífico, la vivienda, la arquitectura, la cultura, etcétera, y pues era como un paso más dentro de esa vinculación a distintas actividades académicas, entre ellas docencia y la investigación y la posibilidad de aportar personalmente al desarrollo del Pacífico. Con los profesores y profesoras que hemos invitado para este especial de los 20 años de la Universidad del Pacífico, quisimos también explorar si tenían algunas memorias, algunos recuerdos de esa fecha tan especial en que la universidad pues comienza labores académicas. Así es, Gersaín, 20 de noviembre del año 2000 abre puertas la Universidad del Pacífico y la profesora Gilma Mosquera también estuvo presente aquella jornada en el Club de Puertos y nos recuerda un poco de lo que fue aquel momento tan especial, tan importante para esta institución, la Universidad del Pacífico. Mira, fue un momento al que había que llegar, ya, un momento solemne, digamos, de lanzamiento, pero llevábamos varios meses trabajando en la universidad, en la definición de cómo iban a ser los procesos curriculares y de vinculación de profesores también, e incluso de hacer los exámenes de admisión a los estudiantes y todo esto. Entonces sí, es un momento solemne, como hay muchos momentos solemnes en la vida académica. Recuerdo que fue muy emocionante, ya que estaban representantes de distintos sectores. En este momento no me acuerdo dónde fue, pero sí, digamos que se marca el lanzamiento de algo que se venía haciendo desde hacía varios años y en el cual nosotros participamos como gestores de lo curricular y de lo docente. Nuestra invitada especial en este programa De Vuelta con la Historia cumplió labores como directora del programa de arquitectura, ya lo hemos mencionado, pero hacía otra gran cantidad de cosas, asimismo como les ocurrió a ese grupo de personas que acompañaron esos primeros años de la universidad. Harold, hablemos de eso. Así es, Gersaín, por aquella época la universidad estaba ubicada en la sede del barrio Ciudadela, de Ciudadela Colpuertos, y ahí estaban aglutinados los programas académicos y como usted lo menciona, ella no solamente fue directora, fundadora del programa de arquitectura, sino que además tenía la labor de la docencia, de brindar clases. Nos explica ella y nos va a hablar un poco de esas largas jornadas porque eran muy extensas, tenía muchas tareas la profesora Gilma y bueno, lo trajo acá a la memoria en De Vuelta con la Historia. Mira, trabajábamos de 7 de la mañana a 10 de la noche porque como había también clases nocturnas, entonces yo era la directora del programa donde pues ahí los asuntos de orden académico, organizativo, pero también todos los que tienen que ver con el estudiantado y las reuniones y los profesores, intentamos también empezar a desarrollar algunos procesos de investigación y yo dictaba clases. Y mis clases eran sobre la historia de la arquitectura del Pacífico, la vivienda del Pacífico, pero también los procesos urbanos habitacionales de Colombia y claro, dentro de esto involucrábamos indudablemente el Pacífico, pero es sobre la ciudad colombiana, o sea, clases que están fundamentadas en investigación, en el conocimiento sobre esos procesos y al mismo tiempo pues empezábamos a indagar también sobre la ciudad, sobre Buenaventura, pequeños procesos que nos interesaban mucho, por ejemplo, conocer
a los estudiantes, sus hábitats, dónde vivían, su relación con la universidad, su percepción de la universidad. Tuvimos unos momentos de intercambio, invitábamos docentes destacados, arquitectos destacados, y hacíamos evaluaciones con los mismos muchachos también. Y me parece también muy importante que los estudiantes de arquitectura en sus asignaturas tenían unas en las cuales ellos analizaban su hábitat, su vivienda, sus formas, etcétera. Ya empezamos desde lo que es uno y dónde vive y dónde habita y cómo es su ciudad para después ver el mundo, ¿ya? Pero es eso, en realidad sí. Yo dictaba unas clases sobre la ciudad, sobre la vivienda, y ya Gabriel dictaba clases entonces sobre la historia urbana, sobre la historia de la ciudad colombiana. Una de las labores claves al inicio de cualquier proyecto humano y más uno como el de una universidad tiene que ver con el perfil profesional, con la trayectoria de pues todo ese talento humano que acompaña, que se compromete en esa aventura. Parte de esa experiencia la tuvo que vivir y tomar decisiones claves la profesora Gilma Mosquera. Harold. Así es, Gersaín, el gestar, el conglomerar un grupo de docentes importantes fue uno de los éxitos de esos primeros años del programa de arquitectura que se vio reflejado más adelante en las pruebas del Estado. Precisamente, como ya lo hemos mencionado, buena parte de esos docentes que inicia en la Universidad del Pacífico provenían de la Universidad del Valle. Luego la profesora Gilma nos va a contar porque también llegaron docentes de otras universidades de la región y finalmente se empezaron también a anexar docentes oriundos de Buenaventura. Bueno, primero empezamos con las asignaturas básicas que eran geografía, historia, lectoescritura, inglés, el taller, que era aproximaciones, digamos, al taller. Entonces éramos los profesores, éramos mínimos, estaban, y éramos la mayoría, nosotros la mayoría, yo diría que todos, además, profesores de la Universidad del Valle, ¿sí? Docentes, Ricardo Aguilera, Eduardo Brujés, con mucha experiencia realmente, ellos son profesores de diseño de taller. Después está Jack, estoy yo, y un profesor de geografía que es el fundador del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, Luis Valdivia. ¿Ves? Todos profesores con mucha experiencia en la universidad, con varios años, incluso unos ya jubilados, que por tanto podíamos vincularnos. Posteriormente, eso fue el primer semestre. En el segundo semestre se requerían más docentes, entonces recurrimos también a nuestro círculo de profesional y de académicos, te digo, de la Universidad del Valle, y de pronto ya se vincularon unos de la Universidad San Buenaventura. Entonces está Carlos Bernal, está el profesor García, está, ay, se me olvidó el nombre, bueno, ya no me acuerdo, como 3 más que llegamos así, y se vinculan 2 profesores, 2 arquitectos jóvenes, que son Luz Estela Díaz y Andrés Quintero. Luz Estela Díaz, quien fue directora hasta hace poco de arquitectura, se vincula primero como asistente en los procesos, digamos, de indagaciones que empezábamos a realizar unos profesores, y posteriormente como profesora de diseño. Andrés Quintero, también recién egresado, que Andrés Quintero fue alumno mío, trabajó conmigo en mis investigaciones y en mis procesos y proyectos desde que era estudiante, y después
está profesor en la Universidad del Pacífico, hoy en día es profesor en la Universidad del Valle. Es gente que está formada, digamos, no solamente como arquitecto, sino que también está formado como investigador. En su momento, la profesora Gilma Mosquera jugó también un papel clave en el relacionamiento que se pudo establecer entre la Universidad del Pacífico y la comunidad de arquitectos que ya existía en la ciudad de Buenaventura. Harold nos cuenta un poco los aportes que hace la profesora Gilma Mosquera en ese sentido. Así es, estimada audiencia. Fueron dos los profesores oriundos de Buenaventura que inicialmente ingresaron a laborar en el plan de estudios dirigido en ese entonces por la profesora Gilma Mosquera Torres. Ella a continuación nos cuenta un poco cómo se dio ese proceso, cómo fue que ingresaron estos docentes que dieron pie a que más adelante se vincularan otros profesionales expertos en este campo del saber de la arquitectura a la institución. Bueno, también creo que es importante señalar que no en el primer semestre, pero sí ya en el segundo, nos acercamos mucho a la Sociedad Colombiana de Arquitectos buscando también el apoyo y para poder vincular a los arquitectos de Buenaventura que trabajaban en Buenaventura a la universidad. Primero con seminarios, con cursos, con algunas actividades, digamos, extracurriculares, y logramos crear entonces, por el interés que despertó también en la Sociedad Colombiana de Arquitectos Capítulo Cali, la posibilidad de tener el capítulo de Buenaventura. Y entonces en ese periodo se realizó esto. Posteriormente, unos de estos arquitectos se vincularon a la universidad, se vincularon como docentes, ¿ya? E incluso, pues posteriormente, vinieron a la Universidad del Valle a hacer estudios de maestría, etcétera, la misma arquitectura, y también se devuelven, es decir, hay una formación continua y una vinculación de los arquitectos de la ciudad. Muchas anécdotas hay en torno a los estudiantes de aquella primera época de la universidad. Parece ser que no solamente los docentes influenciaron y marcaron a los estudiantes, sino que también de alguna forma los estudiantes lograron transmitir un mensaje y marcar las vidas y dejarles experiencias a los docentes de esa época. De eso ha hablado Harold con nuestra invitada Gilma Mosquera. Así es, Gersaín, y una de las características que tenía ese primer grupo de estudiantes de la Universidad del Pacífico, no solo del programa de arquitectura, sino de todos los programas que se abrieron en ese momento, era su edad. No eran muchos precisamente jóvenes, ya eran personas adultas, pero que estaban inquietas por educarse, que no habían tenido una oportunidad de ingresar, de adentrarse en el mundo de la educación superior. La profesora Gilma precisamente nos hace referencia y nos trae sus recuerdos acá en De Vuelta con la Historia. Teníamos mayoría de estudiantes jóvenes en el diurno, y en el nocturno ya teníamos estudiantes mayores, bastante mayores, e incluso algunos que de distintos sectores sociales, diría yo, ¿no? Recuerdo unos que trabajaban en la 14, otros que tenían, digamos, habían desarrollado algunas actividades de construcción o medio piratería allí, digámoslo así, pero querían estudiar y se vincularon, pero sí la mayoría eran jóvenes. Y fruto del esfuerzo de esos primeros años y de decisiones estratégicas bien tomadas, sabemos que luego se cosecharon resultados pues, muy positivos para la Universidad del Pacífico, provenientes de esa época en que la profesora Gilma Mosquera pues, hizo sus aportes a la Universidad del Pacífico. ¿De qué se trata, Harold? Así es, Gersaín, en ese primer lustro de vida académica de la Universidad del Pacífico y también precisamente el primer lustro de este siglo, del siglo XXI, se empieza a ver reflejada esa calidad docente en los estudiantes del programa de arquitectura, y esto implicó buenos resultados en las pruebas del Estado que presentan los
estudiantes antes de convertirse en profesionales. Precisamente la profesora Gilma nos hace su reflexión, su análisis de las causas precisamente que conllevó la buena obtención de estos resultados acá en la universidad. Mira, me toca devolverme al inicio, porque en primer lugar logramos muy rápidamente en el segundo semestre tener un proyecto de investigación que fue el de Ana Cristina Bolaños, financiado por Colciencias, ¿sí? Ana Cristina Bolaños en este momento es doctora, es profesora de la Universidad del Valle, estuvo allá también con el programa de arquitectura, fui pionera, creo que ya la entrevistaste, ¿no es cierto? Y logramos que nos aprobaran en Colciencias, que era completamente difícil, un primer proyecto de investigación para la universidad. Lo otro es que indudablemente los resultados de la formación que se dio en los primeros semestres, digamos en los primeros años de la universidad, pues indudablemente se reflejan en esos logros en el ECAES, ¿ya? Yo creo que fueron unas promociones, primero que se entusiasmaron bastante por esa posibilidad de estudiar arquitectura. Indudablemente teníamos estudiantes malos también, pero unos muy buenos, muy destacados, muy juiciosos, y la formación, pero yo diría que la formación no solamente técnica, sino en la concepción misma de la arquitectura y en su importancia, en la relación de que la arquitectura es para la gente, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que esa insistencia en esas asignaturas fundamentales, más la formación que tuvieron en diseño, con excelentes diseñadores y con profesores de muy buena experiencia, porque en realidad los seleccionábamos también por esas experiencias, para poder aportar a un proyecto naciente, digámoslo así. Sin la experiencia no se podía. Y la posibilidad entonces de que cada uno de los docentes y de los equipos docentes pudieran desarrollar ideas sobre la formación en arquitectura en los distintos campos. Decíamos que el escritor de origen francés y el investigador Jacques-April Nisset, el compañero de vida de la profesora Gilma Mosquera, hizo un aporte muy importante a la región con sus trabajos investigativos, y uno de ellos publicado pues con el apoyo de la Universidad del Pacífico. Harold le ha preguntado a la profesora cómo fue ese vínculo de manera particular para que se produjera esa publicación. Así es, Gersaín, quizás uno de los libros, de las publicaciones más importantes en materia de arquitectura de la región pacífica colombiana, Génesis de Buenaventura. La profesora Gilma Mosquera nos habla de cómo fue ese proceso de construcción y de publicación de esta importante pieza cultural para la arquitectura y para la Universidad del Pacífico. Génesis de Buenaventura es uno de los 3 o 4 libros o 5 dedicados al hábitat, el urbanismo y la arquitectura del Pacífico, ¿ya? Los anteriores son las aldeas de la costa de Buenaventura, poblamiento y hábitat del Pacífico. El otro es el de la bahía de Solano, que anteceden, digamos, la Génesis de Buenaventura. Sencillamente está dedicado a la ciudad y se aprovecha la posibilidad de estar allí, ¿tá? La Universidad del Pacífico decidió que este texto, no contrataron a Jacques para que lo hiciera, que eso quede claro. Jacques-April era un investigador y esta era una temática que le interesaba mucho, y aprovechó mi estancia, mi vinculación y la misma de él, que eventualmente iba, para profundizar en este trabajo que ya había iniciado, ¿ya?
Entonces la universidad, con la doctora Carmela Quiñones y el doctor Barona, decidieron hacer la edición del libro, que ya lo había producido y que, digamos, complementó con las indagaciones que hizo en la ciudad de Buenaventura, aprovechando su estadía. Pero la Universidad del Pacífico no contrató a Yaga-April para hacerlo. Mejor dicho, a Yaga-April y a Gilma Mosquera no los han contratado nunca para hacer una investigación, sino que eso es su trayectoria personal y académica, investigar. Y entonces ese producto salió en esas circunstancias en la Universidad del Pacífico. Hay que reconocer el apoyo, digamos, que se tuvo de la universidad para estar allí y para, digamos, poder hacer indagaciones en archivos, etcétera, etcétera. Pero ya no fue contratado ni pagado por la universidad para hacer ese texto. En el marco de esta serie especial de entrevistas que realizamos en torno a los orígenes de la Universidad del Pacífico y sus 20 años de vida académica, hemos tenido presente siempre el aporte decisivo, por supuesto, y fundamental del propio rector fundador. A las personas que hemos abordado les hemos preguntado sobre su relación con el doctor Omar Barona Murillo, y ese ha sido el caso también con la profesora Gilma Mosquera. Harold. Efectivamente, la doctora Gilma Mosquera Torres fue otra de las personas que fue traída directamente por gestión del doctor Omar Barona Murillo, y durante su estancia aquí obviamente ella tuvo la oportunidad de compartir muchos momentos alrededor del programa Arquitectura, de lo que era la construcción del proyecto académico de la Universidad del Pacífico, y ella nos trae a su recuerdo, nos habla un poco de lo que fue su relación con el doctor Omar Barona Murillo y lo que considera ella es su aporte para la construcción de esta universidad. No, mira, yo creo que al doctor Barona hay que reconocerle, digamos, que trabajó la idea, que hizo las gestiones necesarias para que se realizara este proyecto de universidad, pero que también es un equipo que tenía detrás, que estaba trabajando en esto, que el doctor Barona tuvo unos apoyos externos, que tuvo mucho entusiasmo por este proyecto. Ya, mi relación con el doctor Barona fue una relación de tipo académico, de respeto hacia lo que hacía, digamos, lo que era el doctor Barona en términos de la creación de la universidad y de participación al máximo para el logro de este proyecto. Eso es como todo lo que yo puedo decir en relación con él. Hay que hacerle ese reconocimiento en términos de que la existencia de la Universidad del Pacífico, digamos, el origen él está allí en ese origen, y posteriormente pues hay un equipo y otras personas que han continuado tratando de hacer esa universidad y de que salga adelante, ¿no? Nuestro compañero Harold Alberto Tavera le ha preguntado a la profesora Gilma Mosquera acerca de la relación con la universidad. Siempre imaginamos que un profesor viene a aportar, pero también puede suceder que la institución le deje algunas enseñanzas o que marque la existencia del profesional. Este ha sido el caso, Harold. Así es, Gersaín. Son muchos los docentes que pasan por las universidades, pero en el caso particular de la profesora Gilma Mosquera Torres, tuvo la oportunidad de ser docente fundadora de uno de los planes de estudios de esta universidad. Precisamente ella nos cuenta un poco de lo que ha significado este momento, o significó este momento, esta trayectoria laboral aquí en la Universidad del Pacífico, los aportes que ella le pudo brindar a la institución, pero también, como lo menciona Gersaín, al revés, la institución que le dejó a ella en su formación como persona y como arquitecta. En primer lugar, mis aportes, pues, digamos, desde la
definición de lo que es el programa de arquitectura, la concepción, la insistencia en, no sé qué pasó posteriormente, la insistencia en digamos, en la identidad de una universidad del Pacífico que haga énfasis en sus procesos también, ya, en la universalidad también del programa, en la calidad. Yo creo que eso que recogieron en el ECAES posteriormente también se debe a los esfuerzos que hicimos para que tener buenos docentes y además que la calidad de la docencia fuera excelente, ¿no? Las exigencias a los estudiantes, pero también la consideración hacia las características específicas de esos estudiantes. No era fácil, era no solamente formación académica, formación como arquitectos, sino también mirar cómo suplir las deficiencias con que estos estudiantes llegaban. Y lo otro que hacíamos personalmente también los profesores era un apoyo económico a los estudiantes, a los mejores estudiantes. Incluso les pagábamos matrícula para que continuaran. Otro aspecto es que considerando indudablemente que un estudiante de Buenaventura, que nunca ha salido de Buenaventura, que no conoce Cali, que no conoce el país, pues muy complicado. Entonces organizábamos también unos viajes para que ellos conocieran arquitectura, ¿ves? Entonces yo creo que mi aporte ha sido continuo. Mi aporte no se paró en el momento en que ya no fui más docente. O sea, en el año 2006 me volví a vincular a la Universidad del Valle, ¿sí? Y vinculada a la Universidad del Valle, taller de vivienda social, pero siempre permanentemente apoyando procesos docentes allá. Como buena pedagoga, como experta en el trabajo académico, la profesora Gilma Mosquera, nuestra invitada en esta entrevista especial, se fija también en las capacidades con las que llegan los estudiantes a la universidad, y para esa época de manera muy particular los estudiantes de la Universidad del Pacífico llegaban con marcadas deficiencias. De eso habló usted en esta conversación tan interesante con la profesora Harold. La profesora Gilma Mosquera Torres nos cuenta su perspectiva de qué debe hacer la universidad, qué se hacía en ese tiempo también para suplir un poco las deficiencias, estas dificultades con las que llegan los estudiantes a la educación superior aquí en Buenaventura y particularmente a la Universidad del Pacífico. Mira, yo creo que el problema no solamente lo podemos ubicar en la Universidad del Pacífico. Yo también tengo muchas relaciones con la Tecnológica del Chocó, pero sigo siendo docente en la Universidad del Valle. Y entonces nos llegan, en la Universidad del Valle también nos están llegando unos estudiantes al taller que ya es de séptimo semestre, a partir de séptimo semestre, que tienen muchas deficiencias. Pero el mayor problema que nosotros tuvimos que enfrentar era, por una parte, como la idea que tenían muchos de los estudiantes, que uno entraba a la universidad y por ser amigo de fulanito o de sutanito, es decir, esta percepción de la vida y del clientelismo, uno podía pasar, ¿sí? Y entonces, pues allí nos tocó hacer gran esfuerzo, exigencias, pero por ejemplo, con las deficiencias que había en matemáticas. El profesor de matemáticas que había sido el chocuano, que no me acuerdo en este momento su nombre, que había sido formado, era doctor en matemáticas en Cuba, se inventó todo un sistema para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ¿ya? Así también hacíamos en cada una de las asignaturas, en el taller, había que hacer grandes esfuerzos para poder, digamos, avanzar. Pero también encontramos los problemas económicos de los estudiantes.
que siguen siendo indudablemente, y que también los tenemos en algunos o muchos de nuestros estudiantes de la Universidad del Valle. Esos muchachos vivían en condiciones pésimas de habitabilidad, no podían estudiar de noche. Había uno que nos decía: profe, es que yo no puedo estudiar porque el único bombillo no lo puedo tener prendido de noche porque no dejo dormir a los demás, o porque no tenían una mesa de dibujo, y entonces, bueno, compren una mesa, una tabla, etcétera. Había muchos problemas de todo tipo. O sea, para resumir, teníamos que enfrentar, digamos, los problemas que vienen de la condición social y económica de los estudiantes y buscar cómo elevar su formación, ¿ya? Elevar su formación requería mucho esfuerzo de cada uno de los profesores. Entonces, además de las asignaturas curriculares, también realizábamos cantidades de eventos, de encuentros, de trabajo de extra y de formación ya personal. Creo que estos profesores que se vincularon inicialmente tenían un enorme sentido de, digamos, de lo social, ¿ya? De la función de uno como profesor en términos del desarrollo humano y del desarrollo personal, y además del intelectual del estudiante. Estamos llegando al final de esta entrevista con la profesora Gilma Mosquera Torres, en De Vuelta con la Historia y sus memorias en torno a sus vivencias por la Universidad del Pacífico. Harold le hace dos preguntas claves ya para cerrar en el marco de esta fecha conmemorativa de la Universidad del Pacífico. Así es, el propósito de este seriado es reflexionar, traer a la memoria estas primeras 2 décadas de la institución, pero también queremos explorar un poco la visión que tienen nuestros invitados, muchos de ellos pioneros en la construcción de la institución o personas que llevan mucho tiempo trabajando, laborando, sirviéndole a la misma acerca de lo que es su futuro. Al respecto nos habla la profesora Gilma Mosquera. ¿Cómo visiona la universidad en 10, 20, 30 años? Es muy difícil imaginarla porque, por ejemplo, uno sigue incluso la trayectoria de la tecnológica del Chocó, a la que también he estado vinculada desde hace como 30 años, ¿no? En realidad, siendo universidad pública es muy complicado, ¿sí? Porque es que entonces lo que tenemos es que pensar en que la universidad pública sea financiada adecuadamente para realizar sus distintas actividades. Yo creo que mientras eso no se logre, pues no va a ser posible. Ahora, con una financiación adecuada, pues yo sí vería una universidad que en un principio tenía como una perspectiva de estar en la región, no solamente en Buenaventura, que eso era algo que se me pasaba, si pudieran desarrollarse algunas de estas sedes, por lo menos con actividades, porque, por ejemplo, se pensó que había algo en Bahía Solano y eran unas clases de cómputo, de no sé qué, es decir, no había nada, no había universidad, no había nada. Entonces ahí sí tienen el reto las universidades del Pacífico. Yo vería, y no sé si eso se está dando en este momento, la necesidad de articulación, de vinculación ya en estas universidades del Pacífico, las que están en la Universidad del Pacífico, la Tecnológica del Chocó y otras, en términos, por ejemplo, de intercambios, en términos de investigación, en términos de procesos de investigación concertados, ¿sí? Y de actividades de formación también conjunta. Lo otro, pues, de los avances hacia los cursos de maestría y de doctorados para la formación continua, ¿no? No sé, es todo lo que puedo decir porque hay muchas cosas que no conozco. Y así hemos llegado entonces al final de este programa De Vuelta con la Historia
el cual ha sido el resultado de un esfuerzo coordinado entre el canal Yubarta Televisión y el programa de bienestar universitario. A Harold le agradecemos de manera especial pues, su acompañamiento en las entrevistas y en la presentación del programa, y estamos invitando a nuestros televidentes a que continúen con nosotros en De Vuelta con la Historia, pues seguiremos adelante con esta serie de entrevistas dedicadas a los 20 años de vida académica de la Universidad del Pacífico. Harold. Muchas gracias, Gersaín. Un gusto estar acá en De Vuelta con la Historia, haciendo memoria de la Universidad del Pacífico, la institución de educación superior más importante sin duda de Buenaventura y del Pacífico colombiano, y como usted lo menciona, estaremos aquí más adelante conociendo otros personajes, otras perspectivas, otras historias, anécdotas de lo que es la Universidad del Pacífico en 20 años de vida académica.